Hola amigos, ¿cómo están? Acá vamos comenzando una nueva aventura para conocer una ruta que es la famosa ruta Antacari, que tiene bastantes versiones que se puede hacer. Nosotros estamos optando por hacer la versión que pasa por Vicuña, Quebrada de Talca, El Moyaco, Andacollo, Samo Alto, Hurtado, Vicuña. Exactamente, decidimos como punto de inicio salir desde la localidad del Molle, dirigiéndonos hacia Quebrada de Talca para subir la cuesta del Moyaco, bajar al Peñón y luego terminar la ruta entre Andacollo, Samo Alto, Hurtado y Vicuña. Estimamos que deben ser en torno a 220 kilómetros con 4.000 metros de ascenso acumulado. Esperamos andar en torno a las 12 horas de pedaleo y nos encontraremos probablemente con una, dos, tres grandes subidas que las podremos ver en detalle a continuación, que debe ser la subida del Moyaco, la subida a Andacollo y la subida a Tres Cruces, más allá de los falsos planos que nos tocará pedalear durante la jornada. Esperamos que la jornada esté en torno a las 13, 14 horas totales, pensando en algunos descansos, y veremos qué tal nos va con este desafío. Nosotros escogimos la localidad del Molle para dar inicio a la ruta. Acá haremos una conexión hacia el sector de Quebrada de Talca para iniciar el primer ascenso, que es un ascenso por asfalto hacia la localidad del Moyaco. Y tenemos dos opciones. Uno se puede ir por la ruta D41 que une La Serena con Vicuña, o en el caso de nosotros que conectaremos un poquito por atrás para evitar parte importante de la ruta. Esta es parte de la salida que tenemos por el sector trasero de El Molle. Es como una ruta paralela que mucho más adelante conecta con Avenida Islón. Tenemos que hacer un poquito de tierrita. Puente y cruzamos ahí 100 metros más. Conectamos por la parte trasera El Molle con Marquesa. Ahora estamos saliendo a la ruta 41 para llegar a Quebrada de Talca y comenzar el ascenso al Moyaco. En el camino vamos moviendo un poco la ruta y hemos decidido acá en Pelícana salirnos de la ruta 41 y conectar acá Pelícana con Quebrada de Talca. Parte de lo que nos encontraremos en toda esta ruta serán los loros tricahue. Conectamos Pelícana con el Arrayán y acá tenemos una de las dos variantes para hacer. Uno se va por el Arrayán y llega directamente a Andacollo, haciendo un ascenso relativamente largo también. Nosotros estamos regresando como hacia el sector de la carretera para tomar Quebrada de Talca y subir por El Moyaco. Espérate una vez. Listo. Conectando con la localidad de Quebrada de Talca. Ahora solo tenemos un largo ascenso que debiese andar, dependiendo del nivel, entre 1 hora corta y 2 horas. El Moyaco, El Peñón. ¿Y eso y eso? 9:51 de la mañana. Estamos terminando de ascender El Moyaco. Ascendimos aproximadamente 750 metros en como 20 kilómetros. No es muy dura, una subida bastante llevadera. Tiene 3 pequeños sectores que son un poquito más duros. Ahora conectaremos con el pueblo del Moyaco y comenzaremos un descenso por tierra
hacia el sector del Peñón. El Moyaco, kilómetro 34, 1 hora 20 de subida en zona 2 en términos generales. ...14 kilómetros de bajada del Moyaco al Peñón, muy rápido. Los primeros 7 kilómetros muy golpeadores, con mucha calamina, toma mucha velocidad la bici. Después tenemos en la segunda mitad un buen sector de tierra y después termina ya, engancha con los últimos 3 kilómetros con una capa asfáltica. Así que súper bien. Empalmamos ya con el camino que comienza a subir a Andacollo. Aquí debiésemos tener también un ascenso como de 1 hora 20, son las 10:30 y llevamos ya casi 50 kilómetros, 2 horas 40 de pedaleo. El ascenso a Andacollo tiene unos primeros 11 kilómetros de falso plano que se ruedan bastante fácil, en torno a 25 kilómetros por hora. Si bien acá por el kilómetro 11 de esta ruta comienza la curva 1, son 23, 24 curvas. El ascenso real parte un poquito más adelante, en localidad de Maitencillo. Ahí, como para que tengan de referencia, entre Maitencillo y la cumbre, que es Cruz Verde, un rutero profesional anda en torno a los 30 minutos cortos. Un tiempo decente amateur anda en torno a los 40, modo intenso. Yo creo que modo ultra normal podría andar en unos 50 minutos. Esta es la localidad de Maitencillo. Debemos estar en torno al kilómetro 14 de esta ruta, pasada la curva 3. Ya viene esta localidad y aquí uno puede decir que comienza a ascender Andacollo. Pasado Maitencillo tenemos el inicio de la subida a Andacollo, que son 13 kilómetros de ascenso y se llama la famosa cuesta San Antonio. Ya pasadito el kilómetro 73 terminamos el ascenso, estos 13 kilómetros de la cuesta San Antonio, y ahora simplemente descolgamos hacia la localidad de Andacollo y debemos tener unos 30 kilómetros más hasta llegar a Samo Alto. Hasta el momento llevamos casi 1800 ascendidos con 4 horitas aproximadas de pedaleo. La iglesia de Andacollo, donde se hace la fiesta religiosa, una de las más grandes e importantes del país, la fiesta de la Virgen de Andacollo. Saliendo de Andacollo, tomamos la ruta de las Estrellas. Esta es parte del circuito Antacari. Samo Alto, Pichasca, Río Hurtado y Hurtado. Será nuestra última localidad antes de tener el tramo más inhóspito, que será entre Hurtado y Vicuña, que ahí no nos encontraremos con absolutamente nada. Cuesta La Piedra, tercer ascenso que tenemos, primero el Moyaco, segundo la cuesta San Antonio, el ascenso a Andacollo, tercero entre Andacollo y Samo Alto tenemos la cuesta La Piedra, 3.5 kilómetros. Mirador, cuesta La Piedra, hemos terminado prácticamente en el kilómetro 90,
2.055 metros ascendidos. ...110 kilómetros nos encontramos en la entrada del pueblo de Samo Alto, un restaurante, así que en la mitad de camino exacta de la ruta Antacarry pasamos a disfrutar un almuerzo como solo se saben servir en estos típicos pueblos de nuestro país. Así que vamos ahora por ese segundo tramo. Ahora tenemos que conectar Samo Alto con Hurtado, que sería nuestro último destino, de ser unos 30 kilómetros aproximadamente, subiendo, bajando, falso plano, pero siempre picando para arriba. Y entraríamos a subir el ascenso a Tres Cruces, que probablemente sea la mayor dificultad del día, que debe ser una subida como de 10 kilómetros, probablemente a 2 dígitos. La veremos ahí porque la he hecho solo de bajada. 37 kilómetros a Hurtado, 82 a Vicuña. Por lo tanto tenemos prácticamente entre Hurtado y Vicuña unos 50 kilómetros, un poquito menos, de los cuales deben ser unos 10 de subida y 40 kilómetros bajando, que es probablemente donde nos pillará la noche. Llegando a Pichasca, kilómetro 120, casi 2.500 de ascenso acumulado. Qué hermoso el valle de Río Hurtado. Estamos en la localidad de Cerón, ya localidad previa a Hurtado. Llevamos 137 kilómetros y 2.850 metros de ascenso. Haber hecho la ruta en este sentido la vemos bastante interesante porque llegamos a un buen lugar y a un buen horario a almorzar, y porque todo este tramo de enlace entre Samo Alto y Hurtado, que son 40 kilómetros sub y baja, pero que siempre pican para arriba, principalmente hemos tenido el viento a favor. Haber tomado la decisión de hacerla al revés, o hacerla al revés, probablemente agregaría un nivel de dureza interesante, que tendría que ser pedalear todos esos 40 kilómetros contra el viento. Cerón. Llegando a Hurtado, nos quedan 5 kilómetros, 47 a Vicuña. Justo antes de llegar a Hurtado hay un repecho muy cortito donde se ascienden 150 metros. Ay, 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 cómo sufrieron esas piernas que se estaban guardando para el ascenso final de Hurtado Tres Cruces. Hermoso el valle de Río Hurtado. Todas las localidades súper bien mantenidas, las casas. Se nota que hay mucha preocupación por la comunidad de esta comuna. Felicitaciones, Río Hurtado. Hermoso, un paraíso virgen. Hurtado, 150 kilómetros, 3.160. Nos queda por subir la cuesta a Tres Cruces, que son casi 12 kilómetros, donde ascenderemos entre 700 y 800 metros. Ruta Antacarry, Vicuña, Valle del Elqui. Son las 5:48 de la tarde. Pretende Carabineros y vamos, sí, hacia allá. Pasando la cancha de Hurtado, podemos decir que comienza esta cuesta durante los próximos 12 kilómetros, que además tiene la particularidad que terminaremos en torno a los 2.100 metros de altimetría, de altitud, y luego bajamos a Vicuña, que es como 700 probablemente. Primeros 4 kilómetros de la subida y el camino es bastante bueno, está muy bien compactado. De ahí en adelante
ya nos comenzamos a encontrar con tramos de calamina pesada. Así que, y no ha parado desde el kilómetro 4 en adelante. 6 kilómetros de ascenso a Tres Cruces, aproximadamente la mitad del ascenso. Es bastante duro después de llevar más de 8 horas pedaleados y 3.200 acumulados. El problema es que nos queda la segunda mitad, que es más dura que la primera mitad. Este segundo tramo de la subida a Tres Cruces tiene breves descansitos y tramos sobre 2 dígitos. Está bastante dura. Yo creo que llevamos pedaleando de esta subida unos 40 minutos desde Hurtado. Y quizás me queden unos 30 más. Ojalá menos. Probablemente no se aprecie, pero a la izquierda está la quebrada. Mucho roquerío. Definitivamente Río Hurtado. El Valle Río Hurtado, como dijo Pablo Neruda, es el Valle de las Piedras. Hermoso. Los últimos kilómetros del ascenso de Tres Cruces son bastante duros. Además que ya llevamos casi los 4.000 ascendiendo. Estamos llegando ya al kilómetro 161 de esta travesía. Y nada que decir, puede decir, una experiencia única hacer esta ruta en Tacari. Preciosa, desafiante, muy ruda física y mentalmente, pero vale la pena. Últimos metros al portezuelo de Tres Cruces, los tramos, los metros más duros. En total 70 minutos desde Hurtado hasta el portezuelo. Tres Cruces, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Hemos terminado el último dificultad de ascenso. Acá tengo como 30 kilómetros bajando. Son las 7:10 de la tarde. Estamos en el inicio de noviembre, 1 de noviembre. La temperatura está comenzando a bajar. Llevo pedaleado poco más de 9 horas, 161 kilómetros y 4.000 de ascenso acumulado. Y en este momento estoy a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos rumbo a Vicuña. La bajada, algunos tramos con calamina, pero en general relativamente bien. He logrado bajar a un buen promedio. ...30 kilómetros de bajada gravelía. Buena. Se pedalea también en la bajada. Lindos paisajes, cambian de tonalidad en los cerros. Y además nos está acompañando este bello atardecer.
un repechito, un poquito más de kilómetro y medio. Seguimos bajando camino hacia Vicuña. Ya llevamos 170 kilómetros y casi 4100 de ascenso acumulado y poco menos de 10 horas rodando. 7:34 de la tarde y todavía tenemos luz. Muy lindo el descenso de Tres Cruces hacia Vicuña. Rutas exigentes como estos desafíos que uno hace, yo creo que hay varios factores importantes. Obviamente conocerse, saber lo que uno es capaz de hacer y hasta dónde puede estar llegando. Segundo, planificar muy bien la alimentación y la hidratación. Y tercero, son desafíos que uno tiene que gestionar muy bien la energía, la fuerza, porque al comienzo uno puede partir muy fuerte, pero cuando tienes desafíos importantes al final del proceso se hace mucho más complejo y se termina siendo una tortura. Cuando tú guardas un poco en el comienzo para apretar en los lugares que necesitas apretar y para terminar fuerte en la ruta, siento que se disfrutan pero infinitamente más, porque uno no llega pidiendo perdón. Al contrario, después de un tremendo azote, de una ruta apocalíptica, uno es capaz de llegar fuerte y sintiéndose increíble y disfrutando cada instante. Muy, muy, muy lindo estos desafíos. Qué hermoso las tonalidades de nuestros cerros. Chile es precioso, la cuarta región es maravillosa para hacer ciclismo. Chile es maravilloso para hacer ciclismo. Chile, capital mundial del ciclismo. Somos privilegiados. Estos últimos 10 kilómetros disminuye bastante la pendiente y son pedaleables. Igual vamos a 45, 50. Acá terminamos este pequeño repecho y ya vamos a tomar los últimos
kilómetros de la ruta Antacaria a Vicuña, que deben ser unos 4, 5 kilómetros, ya con un poquito de asfalto. Qué lindo. Un poquito más de 10 horas de pedaleo hasta este momento y llevamos 4140 metros de ascenso acumulado en 185 kilómetros, una media de velocidad de 18 kilómetros hora. Ojalá se aprecie los colores de este hermoso atardecer. Vicuña. Hermoso. Antes que se me vaya toda la luz y ya habiendo prácticamente terminado la ruta Antacaria, si bien nos quedan 30 kilómetros, pero son 30 kilómetros para llegar, le di muchas vueltas cómo hacer la ruta Antacaria. O sea, puedes cambiar de sentido y tienes distintas pasadas, puedes subir a Andacollo, puedes llegar directo a Andacollo. Creo que me gustó el sentido que le hicimos, que fue llegar acá a Vicuña desde Hurtado y no al revés, y cambiaría el ascenso al Moyaco que hicimos por asfalto, ascendería al Moyaco desde el Rosario. Eso le agregaría un poquitito más de altimetría, unos kilómetros adicionales, y le agregaría mucho gravel en el inicio, mucha tierra. Por lo tanto, creo que es la alternativa, a mi juicio, perfecta para poder hacerla como desafío completa desde el Rosario. Y saliendo del Molle, creo que es un buen lugar para llegar. Ruta Antacaria. Otra vuelta y desafío lindo a hacer es subir a la laguna del Paso de Aguas Negras. También es un lindo desafío. Ahí sí creo que es bueno ir con vehículos de apoyo, hacer solo el ascenso. Hay mucho viento, después la temperatura puede bajar, se puede complicar harto. Bonito. Ahora ya estamos en Vicuña y solo nos quedan 30 kilómetros al Molle de falso plano bajando. Objetivo cumplido, 217 kilómetros, 4.286 metros de ascenso acumulado, tiempo transcurrido 11 horas 45 minutos, velocidad media de 18.5. En general esta ruta fue como 18.5 siempre pareja en los grandes tramos, que uno puede separarla en 3-4 tramos. Así que muy bien. Llegamos acá a nuestro destino de donde comenzamos, que fue en el pueblo del Molle.